Bueno, para la exposición final, para lo cual el tema que hemos investigado yo y mis compañeros y yo se va a realizar sobre un intercambiador de calor en cascos y tubos, para los cuales los integrantes de mi grupo son Frank Roger Tunquipa, Melvin Jordi Vera y Jorge Josué Muñante. Para lo cual primero veremos un poco de lo que es la teoría de un controlador PID. En este caso, un controlador PID, un controlador, en este caso se refiere a un controlador proporcional, integral y derivativo. Este es un mecanismo de control, lo cual a través de un lazo de retroalimentación, lo cual nos va a permitir regular la velocidad, temperatura, presión o flujo de un proceso, entre otras variables que podemos controlar. El controlador PID lo que va a hacer es calcular la diferencia entre nuestra variable real contra la variable deseada y así poder tener un flujo ideal o constante para todo nuestro proceso que queramos implementar. Para lo cual, un controlador PID está formado por tres tipos, o sea, por tres partes, lo que sería la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa. Para lo cual primero veremos lo que es la parte proporcional. En este caso la parte proporcional consiste en el producto entre la señal de error y la constante proporcional para lograr que el error en estado estacionario se aproxime a cero. Pero en la mayoría de los casos estos valores van a ser óptimos, o sea, en una determinada porción de un rango total del control, siendo distintos los valores óptimos para cada porción del rango. Sin embargo, existen también un valor límite en la constante proporcional, a partir del cual en algunos casos el sistema alcanza valores superiores a los deseados. O sea, si aumentamos demasiado lo que es la parte proporcional, o sea, puede que sobrepase y nuestro proceso llegue a un nivel que se vuelva inestable. Para lo cual, como podemos observar aquí en la gráfica, al momento de agregar distintos tipos de ganancia proporcional, podemos observar la reacción que ocurre en nuestro proceso. Como se puede observar acá, con una ganancia proporcional, en este caso digamos le hemos puesto de 0.5, si nos damos cuenta realiza una oscilación mucho más grande, o sea el error es mucho mayor a lo que podría ser con una ganancia proporcional de 2. Pero esto es, o sea, no es necesario, no es fijo, o sea, esto lo que hace es varía según el proceso que tengamos. No necesariamente en 2 siempre va a ser nuestro proceso ideal, siempre esta ganancia proporcional va a variar, depende a nuestro proceso con el que estemos trabajando. Luego tenemos lo que es la parte integral. En este caso, el modo de control integral tiene como propósito disminuir y eliminar el error en el estado estacionario. En este caso, la variable integral lo que va a hacer es eliminar lo mayor posible el error que podemos obtener, o sea, en nuestro proceso. Las oscilaciones que son, o sea, producidas, en este caso el error. El control integral actúa cuando hay una desviación entre la variable y el punto de consigna integrado, esta desviación en el tiempo y sumándola a la acción proporcional. El error es integrado, lo cual tiene la función de promediarlo o sumarlo por un periodo determinado. Luego es multiplicado por una constante KI que posteriormente la respuesta integral es adicionada al modo proporcional para formar nuestro control P proporcional integral en este caso sería, con el propósito de obtener una respuesta estable del sistema. En este caso ya lo que estaríamos agregando es la ganancia integral a nuestro proceso y podemos observar cómo reacciona a distintos tipos de ganancias integrales que ingresemos, como se puede observar acá en la gráfica. Luego, la última, el último tipo de control, en este caso sería el tipo de control, la última tipo de ganancia en este caso sería la ganancia derivativa, lo cual en este caso la acción derivativa se manifiesta cuando hay un cambio en el valor absoluto del error. Si el error es constante, solamente actúa los modos proporcional e integral. El error es la desviación existente entre el punto de la medida y el valor que se consigna, o también conocido como el set point en este caso.
En este caso el set point que estaríamos viendo en la gráfica es de 1, que sería la línea azul. Y las otras líneas son las variables que están simulando cómo actúa nuestro proceso, tratando de ingresar distintos tipos de ganancias derivativas en este caso. En este caso la función de la acción derivativa es mantener el error al mínimo, o sea, lo que nos va a hacer la ganancia derivativa va a tratar de mantenerlo lo mínimo posible, lo que sería el error. De esta manera vamos a evitar que el error, o sea, se incremente con esta ganancia derivativa. Se deriva con respecto al tiempo en este caso, para poder hallar lo que es la ganancia derivativa. Y se multiplica por una constante KD y luego se suma a las señales anteriores, que sería el proporcional integral en este caso, que ya sabemos cómo calcular o más o menos cómo actúan cada uno. Para esto es importante adaptar la respuesta del control, a lo cual los cambios en el sistema, ya que una mayor derivativa corresponde a un cambio más rápido y el controlador puede responderse acordemente. Luego, en este caso, tenemos lo que es los ajustes de parámetros para, digamos, para un control, lo que sería PID, para lo cual el objetivo de los ajustes de los parámetros PID es lograr que el bucle de control corrija eficazmente y en el mínimo tiempo los efectos de las perturbaciones que ingresan a nuestro proceso. O sea, con un control PID lo que vamos a poder es aplicar todo lo que hemos podido ver que realiza cada acción, en este caso la ganancia proporcional, integral y derivativo, solo que en este caso vamos a juntar los tres y en base a esto obtener un proceso estable y lo más óptimo en un menor tiempo posible, o sea, y tratando de eliminar el error lo mayor posible usando un control PID, para lo cual la ganancia del proporcional, integral y derivativo es lo que hemos visto. Se elige incorrectamente el proceso a controlar, puede ser inestable si los valores que ingresamos al PID no son los correctos según el tipo de sintonización que realicemos. Puede que nuestro proceso sea inestable y no como queramos. Por ejemplo, que la salida de este varíe con o sin oscilación y está limitada por saturación o rotura mecánica. Ajustar un lazo de control significa ajustar los parámetros del sistema de control a los valores óptimos para la respuesta del sistema de control deseada que queramos. En este caso, tenemos varios métodos de sintonización para un control PID, para poder hallar los parámetros en un controlador PID, pero el que hemos usado nosotros para el proceso que vamos a ver más adelante es el método de Siegel-Nichols, el cual nos permite realizar un ensayo sobre el sistema y controlar a partir de este ensayo. Se calculan los parámetros de PID necesarios para corregir una buena respuesta rápida y como sobrepulso. En este método dentro vamos a controlar dos tipos para poder aplicar lo que es el método de Siegel-Nichols. En este caso tenemos lo que es el método de Siegel-Nichols en lazo abierto y en lazo cerrado, para lo cual tenemos acá, por ejemplo, esta tablita para poder hallar los parámetros de lo que es el tipo de controlador, lo que sería el T, el L y el K. En este caso, estos parámetros T, L, K, para poder hallar y reemplazar, se van a necesitar realizar lo que es, o sea, una sintonización en lazo abierto en este caso, y con eso poder observar la gráfica que obtengamos en nuestro proceso y con eso poder calcular los parámetros del T, L, K y poder reemplazar para poder ingresar según el tipo de control que utilicemos, ya sea proporcional, proporcional integral o proporcional integral derivativo. En este caso el ajuste de Siegel-Nichols nos propone unos parámetros para el PID de forma que el sistema controlado plantee un buen rechazo, o sea, a las perturbaciones que se vayan a introducir en nuestro sistema, ya como podemos observar. En este caso vamos a tener un ejemplo, pues, como podemos ver, si se desea controlar el caudal de un flujo de entrada de un reactor químico, en primer lugar se tiene que poner una válvula de control del caudal de dicho flujo y un caudalímetro con la finalidad de tener una medición constante del valor del caudal que circule. En este caso el controlador irá vigilando que el caudal que circule sea el establecido por nosotros. En el momento que detecte un error, mandará una señal de la válvula de control, de modo que ésta se abrirá o cerrará corrigiendo el error medido. Y tendremos de este modo el flujo deseado y necesario
En este caso el PID es un cálculo matemático que se va a realizar y lo cual va a enviar la información es el PLC. En este caso, todo este proceso que estamos realizando, el controlador va a ser un PLC, lo cual el que se va a encargar de realizar el control del tanque, o sea, el control del reactor químico en este caso, eh, del transmisor de nivel y del flujo de entrada y el flujo de salida del líquido. Todo este proceso que podemos observar aquí en esta imagen lo vamos a controlar mediante nuestro controlador. En este caso el controlador que se va a usar es un PLC. Mediante este PLC lo que se va a hacer es controlar los valores que se ingresan al proporcional integral derivativo como se pudo observar en esta tablita. Esos valores lo que se va a hacer es ingresar a lo que sería a nuestro PLC, el cual hay un bloque especial de PID. Y mediante esos parámetros que hayamos calculado antes de realizar dicha acción, lo que va a hacer es realizar un flujo el cual el proceso sea estable y se realice un llenado y vaciado y control, un control del caudal mediante el caudalímetro en este caso como se vio, de un proceso estable. O sea, todo ese proceso se va a realizar mediante nuestro controlador. En este caso ahora veremos lo que es el proceso que hemos investigado mis compañeros y yo, en lo cual se basa en un intercambiador de calor de cascos y tubos. En este caso el equipo intercambiador de calor de cascos y tubos también es llamado de coraza y tubos, lo cual nos permite generar grandes áreas de intercambio en espacios reducidos. Su función es transferir energía térmica de un medio a otro. El calor se cae entre el fluido que circula por los tubos y otros que circulan en el interior del casco. Acá podemos observar el tubo en este caso, que sería para el intercambiador de calor de casco y tubos en este caso, que tenemos la salida de los tubos, la entrada al casco, la desviación, la salida del casco y la entrada hacia los tubos también. El cabezal del extremo posterior y el cabezal del extremo anterior. En este caso tenemos la característica del proceso de intercambiador de calor del casco y tubos. En este caso tenemos el proceso que en este caso que es el ejemplo que hemos propuesto, o sea, en el cual vamos a realizar la sintonización y todo el proceso para un control óptimo y estable. Para lo cual tenemos lo que es el TC, en este caso va a ser nuestro controlador, el controlador de temperatura. Tenemos el TT, que va a ser el transmisor de temperatura del proceso que observamos acá, y el TV va a ser la válvula de temperatura, lo cual va a dejar pasar el flujo, o en este caso el fluido, el fluido del proceso caliente es lo que pasa por acá, y este rojo es lo que va a pasar el flujo de vapor en este caso, la cual este rojito que podemos observar, va a ser el flujo de vapor y esta va a ser la variable manipulada, la cual vamos a manipular. Y este azul, estos tubitos de acá, es el fluido del proceso caliente, que es el TV en este caso, la válvula de temperatura, lo cual va a ser el fluido del proceso caliente que vamos a tratar de controlar. Las características del proceso de intercambiador de calor de cascos y tubos. Este proceso será regulado por una válvula, el cual será controlada por un transmisor de temperatura mediante el uso del controlador, que en este caso será un PLC, la válvula de control, el flujo de vapor, quien tenga permitiendo así regular su temperatura. Los componentes que tiene este proceso son los siguientes: un transmisor de temperatura, como ya vimos, un controlador de temperatura y una válvula de temperatura, como ya se indicó en la anterior imagen. En este caso, el transmisor de temperatura nos permite conocer el valor de una temperatura medida. En este caso, la señal que va a medir la del transmisor de temperatura, la señal que va a ingresar es de un rango de 4 a 20 miliamperios. Estas se utilizan para evitar pérdida de tensión o cuando un regulador o PLC no puede medir directamente la señal desde un sensor de resistencia. Luego,
las funciones que cumplen un transmisor de temperatura son aislar, amplificar, filtrar el sonido y linealizar y convertir la señal de entrada en una señal estandarizada de control. Como ya se mencionó, la salida más común es la corriente de 4 a 20 miliamperios, el rango que va a medir nuestro transmisor de temperatura. Por ejemplo, en este caso el 4 miliamperios puede representarse a 0 grados y 20 miliamperios a 100 grados. En este caso esto sería el rango que va a medir. O sea, cuando detecte una señal de corriente de 4 amperios, esto va a representar que está ingresando una temperatura de 0 grados centígrados. Y si la señal de corriente en este caso sería de 20 miliamperios, lo que representaría sería el 100%, o sea, la temperatura máxima en este caso que se le ha puesto como 100 grados centígrados. Eso podría variar los parámetros según como lo modifiquemos. Luego tenemos el controlador de temperatura. En este caso, en la vida cotidiana del ser humano, es una necesidad de poder controlar el ambiente que le rodea en todo momento, y esto implica que se busca tener cierto dominio sobre la temperatura. De la misma manera que se requiere un nivel personal, el control térmico dentro del ámbito industrial es una de las tareas más notables en este caso. Como bien lo indica su nombre, como vamos a observar, los controladores de temperatura son instrumentos que en la actualidad son utilizados para poder regular el estado térmico dentro de algún proceso en el cual el clima sea un factor primordial para el resultado exitoso de un proceso industrial. Estos dispositivos son herramientas de vital importancia y existen diversos tipos que ofrecen diferentes beneficios. En este caso, como podemos observar, controladores de temperatura, nuestro proceso se puede controlar mediante distintos tipos de controladores. Uno que ya hemos visto más antes en el ejemplo. En el primer ejemplo, un tipo para poder controlar nuestro proceso podría ser mediante un PLC, el cual vamos a poder controlar ya sea temperatura, presión y otros tipos de variables que queramos controlar. Luego tenemos lo que es la válvula de temperatura. En este caso, las válvulas de control son aquellas que, accionadas por una energía externa, interfieren en el sistema, creando una pérdida de carga que permite controlar una variable hidráulica. En este caso puede ser de caudal, presión, nivel. En este caso también estas válvulas de temperatura lo que requieren es energía auxiliar para su funcionamiento, bien sea manual, neumática o eléctrica, procedente del sistema de control y conectado a la válvula mediante el actuador. Estas existen también válvulas de control autoaccionadas por el propio medio, pero se verán en otros aparatos. Por ejemplo, las válvulas de control en esta respuesta a una señal del sistema de control, lo que van a hacer es se van a encargar de cerrar, abrir o mantener en posición intermedia la carrera de la válvula mediante el empuje del actuador sobre el obstáculo. O sea, lo que va a estar en este caso en nuestro proceso, lo que hace la válvula de temperatura es tratar de controlar el flujo que va a ingresar y salir según nuestro proceso lo requiera. Si requiere que nuestro proceso, o sea, aumente lo que es la temperatura, lo que va a hacer es abrirse. No, si en este caso sería al revés, como podemos observar acá. En este caso, lo que es la válvula de control. El fluido del proceso es caliente. Si digamos en este caso lo que se quiere es en este caso el flujo del vapor, lo cual vamos a poder variar esta válvula de control y así dejar pasar lo que es el flujo del vapor para poder realizar lo que sería incrementar la temperatura de nuestro fluido. Si se quiere que nuestro fluido el proceso se incremente la temperatura, lo que se requeriría sería abrir esta válvula de control y dejar pasar este flujo de vapor, lo cual haría que incremente la temperatura. En este caso, si la variable del fluido del proceso está caliente, o sea, la temperatura del proceso que está saliendo es la temperatura que se requiere, lo cual haría esta válvula trataría de cerrarse poco a poco, o sea, un poco, y tratar de controlar y mantener esa temperatura constante, no haciendo que sobrepase
lo mayor, en este caso el set point, que es la temperatura que tiene que alcanzar nuestra variable del proceso, lo cual esta debería ser igual. Y en este caso, eso sería lo que sería la temperatura. En este caso tenemos lo que es el intercambiador de calor de casos y tubos, lo cual es la función de transferencia de nuestro proceso que se ha observado más arriba, y la simulación. En este caso, esta parte se encargará de explicar lo que es mi compañero Frampton Kipa. Bueno, a continuación le hablaremos sobre el intercambiador de calor de cascos y tubos. Bueno, como vemos a continuación, vemos la función de transferencia. Gs es igual a 30 sobre S a la cuarta más 10 por S al cubo más 35, S al cuadrado más 50 por S más 24. A continuación lo simulamos en SILAB. Como vemos ahí se encuentra la función de transferencia y el scope. También podemos observar los integrantes de este trabajo, que es mi persona, mi compañero Melvin y mi compañero Jorge. Al simularlo nos genera una gráfica, que es esta, que es lo siguiente. Bueno, pasaremos a revelar los valores del EL, T y K. El valor de EL es 0.8, el de T es 1.375 y el de K es 1.25. Bueno, vemos una tabla a nuestra izquierda, a nuestra derecha, que nos dice tipo de controlador de P, de Pi o de PIT, y nos dice las fórmulas para cada uno. En este caso vamos a usar la fórmula de PIT, que es 1.2 T sobre LK en ganancia proporcional. El tiempo en tiempo integral es 2L, 2 por L, y en tiempo derivativo es 0.5 por L. Bueno, solo tendríamos que cambiar los valores y nos saldría el resultado. En este caso cambiaríamos de cape para hallarlo el 1.2, que ya es de la fórmula, cambiaríamos el T, el L y el K, que al resolverlo nos saldría la ganancia proporcional 1.65. Bueno, en el tiempo integral nos sale 2 por L, que L sería 0.8, nos saldría 1.6. En el tiempo derivativo, que sería 0.5 por L, sería 0.4 la respuesta en tiempo derivativo. Bueno, el tiempo derivativo y tiempo integral, eso lo tenemos que convertir a una ganancia. Como se observa aquí, allá la ganancia, allá la ganancia integral y derivativa, donde KI su forma de ganancia integral es igual a ganancia proporcional sobre tiempo integral. Bueno, solo aquí deberíamos de cambiar los datos que ya hallamos anteriormente. Por ejemplo, ganancia proporcional tendremos que poner 1.65, tiempo integral 1.6, y bueno, ahí encontramos la respuesta de ganancia integral, que es 1.031125, y en ganancia derivativa debemos de hacer lo mismo, cambiar los datos, donde ganancia derivativa, su fórmula es ganancia proporcional por tiempo derivativo, y eso es igual a 1.65 por 0.4, que es los valores que ya se hallaron con anterioridad. Bueno, ahora observamos que añadimos al esquema que hicimos anteriormente un PIT y un sumador. Bueno, también se puede observar que generamos dos señales. Uno sería el set point y el otro sería la variable de proceso. Bueno, eso sería todo de parte mía y muchas gracias por su atención.